Buenas tardes, soy Patricia Castelán. En esta ocasión me encuentro con el maestro en Derecho, el señor juez en materia familiar, Jorge Sandoval Romero. Bienvenido. Esta es una entrevista para Lex Informa. Vamos a hablar sobre el tema de la pensión alimenticia. ¿Qué es la pensión alimenticia? Gracias primero por la invitación, muchas gracias. Y bueno, la pensión alimenticia es el medio por el cual se da cumplimiento a la protección de los más vulnerables, como en este caso son los niños, las mujeres, los adultos mayores, personas con capacidades diferentes, y es la fijación que hace un juez de un monto de cantidad líquida para que se puedan satisfacer sus necesidades más apremiantes, entendiéndose por estas, pues los alimentos propiamente, el vestido, la escuela, el esparcimiento y la atención médica y hospitalaria. Okay. ¿Los alimentos son solo en efectivo o se pueden dar, por ejemplo, cuando hacen convenios que dicen yo le compro la ropa al niño o cosas así? Bien, cuando es por convenio, las partes pueden establecer la forma en la cual se va a dar cumplimiento de su obligación. No obstante ello, por criterios de la Corte, se ha establecido que desde preferencia en numerario o en cantidad líquida, sí se admite la posibilidad de que sea en especie, pero difícilmente se podrán estar de acuerdo las partes el monto de cuánto vale quizás un pan, una sandía, y bueno, es muy difícil, pero es preferible en cantidad líquida. Bueno, y por ejemplo, cuando fijan la pensión en el 15% por un niño, ¿se puede incrementar? Porque hay mujeres que dicen, es que me tiene que dar el 50, el 70. Sí, es un problema muy común. Partamos de la base de que el juez tiene una facultad discrecional respecto a la fijación del monto de la pensión alimenticia. Vamos, en términos legales, me tienes que justificar el que a quien le vamos a reclamar la pensión alimenticia tiene un vínculo filial, o sea, en este caso, que es el padre o la madre, según sea el caso. Este documento automáticamente le da al niño el derecho a percibir alimentos porque es una obligación de los padres darles alimentos a sus hijos. Ahora, vamos al monto. El monto lo fija el juez en base a esta cuestión discrecional. Como puede ser un 15%, como puede ser un 50%, dependiendo las necesidades. Y esto depende también de los documentos que se adjunten a la demanda. Vuelvo a lo mismo, si ustedes me exhiben nada más el acta de nacimiento, pues yo le puedo fijar desde un 15 hasta un 20%. No tengo conocimiento o no hay una causa que me diga dale más o dale menos. Dependiendo también las percepciones de la persona, es el monto que va a resultar la pensión alimenticia. Okay. Aquí me surge una duda que tienen a veces muchos abogados nuevos. ¿Por qué se les pide el acta de nacimiento del libro? Copia fiel del libro. Bien, muchas de las veces no se tiene el nombre completo del padre o el nombre completo del menor. Sabemos que por tradición siempre se ha establecido el apellido paterno como el apellido que debe regir para dar la filiación. Se vino a una práctica de que desafortunadamente se hacían actas falsas. Y entonces, para tener certeza, se les pedía el acta del libro para evitar ese tipo de circunstancias y que fuera certificado. Afortunadamente esto ya ha calmado un poco esa praxis que se daba y ahora ya podemos recibir las actas de estas maquinitas que está teniendo el Estado de México y donde, bueno, pues ya se supone que tienen un QR o una firma digital y lo cual ya nos da certeza de que ese documento no es falso. Además de que también indebidamente algunos colegas pedían que se diera el acta, que no tuviera una vigencia mayor a 6 meses y que tenían que repetirla. Bajo ese orden también ya se reformó la ley y no hay dispositivo que nos diga que los documentos públicos tengan una vigencia. Mientras no estén rotos o alterados, son válidos de cualquier época. Ok. ¿Y quiénes tienen derecho a recibir la pensión alimenticia? Bien, tienen primero los niños, los hijos tienen primero, las esposas, las concubinas, los adultos mayores, o sea, en este caso los papás, las personas con capacidades diferentes, son las personas que tienen derecho a alimentos. Si partimos de la cuestión filial, los hijos hacia los padres, pero también los hijos también le deben alimentos a los padres, porque es un principio de reciprocidad. También entre cónyuges también hay una pensión alimenticia, entre concubinos también hay una pensión alimenticia, y una cuestión interesante que pronto va a surgir mucha polémica, es el hecho de que también el concepto de familia ya ha cambiado. Ya hoy, por ejemplo, podemos ver matrimonios de personas del mismo sexo
en los cuales en el Estado de México no se ha cambiado el concepto de matrimonio, ¿no? Que es la unión de un hombre y una mujer que hacen un proyecto de vida. Esta situación ya puede contraerse matrimonio en el Estado de México dos personas del mismo sexo y ya estas personas tienen derecho a alimentos. También pueden celebrar un concubinato también y pueden tener derecho a alimentos. Y en este caso también, otra modalidad nueva que tiene que surgir es el hecho de una forma diferente de familia, como puede ser, valga la expresión, el amaciato, cuando se haya hecho una forma común de vida. Esta práctica, muchos van a decir, bueno, ¿y por qué la amante, para tener un lenguaje más coloquial, va a tener derecho a alimentos? Sí los puede tener con independencia de que el señor esté casado, ¿eh? Entonces, si muchas veces el señor se ausenta 2 o 3 días y hace una forma de vida con esta persona, y entonces esta persona tiene derecho a alimentos. Esto todavía no está muy bien aceptado, no obstante la Corte ya sacó diferentes tesis en donde sí puede darse esta situación de recibir alimentos la persona que está fuera del matrimonio. Aunque me parece muy interesante eso. Y bueno, cuando hay una persona con discapacidad diferente, ¿quién es el que puede pedirle la pensión? Bien, en este caso con las personas con capacidades diferentes son aquellas que tienen una incapacidad legal, no están bien de sus facultades mentales y tenemos que nombrarle un tutor. Bueno, si está bajo la patria potestad, pues aquel progenitor que todavía ejerce la patria potestad. Si es ya mayor de edad, se tiene que nombrar un tutor. Y este tutor es el que tiene que pedir la pensión alimenticia. ¿En qué monto y hasta qué durabilidad va a tener? El monto se va a fijar con base a las necesidades de la persona con capacidades diferentes y la duración va a ser hasta de por vida. Obviamente sabemos que una persona con capacidades diferentes jamás va a poder obtener por sí mismo sus propios alimentos. Entonces aquí sí estamos en presencia de unos alimentos vitalicios. Okay. Y otra pregunta que también es muy recurrente con las señoras es, si la señora no trabaja, tiene niños, ¿ella le puede también pedir una pensión al esposo? Sí, es que aquí volvemos al tema de las nuevas reflexiones de la Corte, que afortunadamente ha evolucionado y ha roto paradigmas. Toda aquella esposa que se dedique a las labores del hogar, al cuidado de los hijos, tiene derecho a pedir una pensión alimenticia. Y también ya está siendo considerado desde hace tiempo atrás que las labores del hogar son una aportación económica para la formación de un patrimonio. Ahora bien, ¿qué principios se deben ver cuando es una pensión alimenticia, cuando son casados o son concubinos? Se basa del principio de solidaridad, ayuda mutua y consideración. Pero cuando se llegan a separar o están en proceso de divorcio, entonces vamos a dar otra perspectiva. Ya no es una situación de ayuda mutua, sino de cubrir esa desventaja económica que hay entre los dos, porque ella se dedicó a las labores propias del hogar. Él trabajó o trabaja. Entonces, al momento de separarse, los señores que dicen, ¿sabes qué? Tú ya no vas a tener derecho a alimentos, ya no tengo por qué mantenerte porque ya no eres mi esposa. Bajo ese contexto, lo que tiene que hacerse es reclamar los alimentos por parte de la señora y la nueva reflexión que ha establecido la Corte es en base a esta situación que le estoy diciendo de que vamos a atender ya una desventaja económica que existe entre los consortes y velando siempre por la dignidad de la persona. ¿Qué quiero decir con todo esto? Significa que la señora que se dedicó a las labores del hogar, al cuidado de los hijos y a la administración del mismo, obviamente al momento de disolverse el vínculo conyugal, pues ya no tiene trabajo, a lo mejor no se dedicó a estudiar, no tiene los estudios necesarios para poder dedicarse a alguna actividad económica. En ese supuesto, la Corte dice, bueno, hay que dar dos visiones. Si la señora se dedicó a las labores propias del hogar, vamos a dar una pensión alimenticia compensatoria de carácter asistencial. Asistencial se refiere a que le vamos a dar una temporalidad de alimentos para que ella pueda capacitarse, pueda recuperarse económicamente y pueda sufragar sus propias necesidades. Y dice, bueno, ok, puede pasar que la señora, a pesar de que cuidó a los hijos, que vendió Mary Kay, que vendió algunos tamalitos, alguna situación por ahí, y dicen muchos señores, es que si trabaja, se puede mantener. No, esto también es una desventaja desde el punto de vista que no estudió, no se preparó y no está capacitada para poder salir a la actividad laboral, y entonces le vamos a llamar pensión alimenticia de carácter resarcitorio. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues vamos a ver que a lo mejor si la señora trabajó y pues gana menos de un salario mínimo, quizás. Bueno, pues vamos a compensarla de tal manera de que a pesar de que trabaje, pueda ella obtener la misma posibilidad
de mantenerse y sufragar sus propias necesidades. Aquí donde lo único que sí puedo decirles es que tenemos una problemática, la duración. Porque la Corte también dice, bueno, la duración será decisión del juez, cuánto tiempo le vamos a dar la pensión a esta señora. Y la Corte también dice, bueno, si el matrimonio duró 5 años, por 5 años. Si duró 20 años, pues 20 años. Y entonces el juez también tendrá que tomar esa decisión y ponderar cuánto tiempo le va a dar la pensión alimenticia. ¿Y habrá algún porcentaje más o menos? Solo para la cónyuge. Bueno, la cónyuge sí tiene un porcentaje. Obviamente no tendrá quizás el mismo valor que los menores, porque son menores y que no tienen la capacidad para sufragar, pero que se les da a las señoras, se les da un porcentaje de 10% para arriba. Okay. ¿Y esto aplica también con las personas que no tuvieron hijos, pero sí se dedicaron solamente al hogar? Sí, definitivamente, porque entendemos que si no se dedicó al cuidado de los hijos, sí se dedicó a la administración de las actividades del hogar. Okay. Ahora va la otra parte, donde la mujer sí trabaja y dice es que solo le toca los alimentos a mi esposo. ¿Es verdad o sí. Se reparten? Bueno, a ver, es que también tendríamos que ver si trabajó o no trabajó el señor, porque si los dos tienen actividad laboral, no. Ahora, se ha discutido, porque también se discute, una doble jornada laboral, porque las mujeres, a pesar de que salen a trabajar, regresan a la casa y se dedican a cuidar a los hijos, a la administración y están al pendiente. Pero bueno, esto se aminora en el sentido de que se dice por parte de la Corte, bueno, no, la señora no va a pedir alimentos porque, bueno, pues ella tiene las posibilidades de allegarse lo necesario para su subsistencia, tiene una capacidad económica y por lo tanto, bueno, pues no va a ser necesario darle alimentos. Pero si el señor fue el que se dedicó preponderantemente a las actividades del hogar, a cuidar a los hijos, es al revés. A ella se le va a fijar la pensión alimenticia. Sí, y sí es válido. Y hoy lo vemos en la praxis, ya en las demandas, los dos se piden pensión alimenticia con el afán de chocar y de decir, bueno, tú trabajas, yo trabajo, vamos a ver qué hiciste o qué no hiciste, ¿no? Y entonces, de que está la posibilidad de que los dos se puedan demandar alimentos, sí. Porque antes de la reforma de 2011 y de 2012 en nuestro Código Civil, decía que solamente el hombre que no podía llegarse de alimentos por sí mismo tendría derecho a reclamar una pensión alimenticia, ¿eh? También era un estereotipo, porque difícilmente hoy vemos alimentos por parte de los señores que hagan una demanda de pago alimentario, ¿eh? Pero eso no implica que no tengan derecho. Claro que lo pueden tener. Okay. Y también la otra pregunta, ¿quién se queda con los niños? ¿Sí se le da la preferencia a la mujer? Bueno, el código nos dice que preferentemente los menores de 12 años tienen que estar con la figura materna. No obstante ello, y ser un compromiso internacional por parte de nuestro país, se ha establecido que el juez puede juzgar con perspectiva de género, porque los dos tienen igual derecho, los dos tienen igual aptitud, los dos tienen la misma habilidad y los dos tienen el deber de cuidar y proteger a sus hijos. Entonces, serán las condiciones no de cuestiones materiales, no de cuestiones de inteligencia, no cuestiones económicas las que van a decidir quién se va a quedar con los niños. Lo que nos va a tomar la decisión es con quién se identifica mejor el menor y quién tiene las herramientas psicológicas y necesarias para el cuidado de los hijos, ¿eh? Eso es lo que tenemos que ver actualmente. Ahora, otra pregunta muy recurrente que me hacen las señoras. Yo quiero que le den pensión a mis niños, pero no quiero que el papá vea al niño. ¿Se puede o no se puede? Bueno, el derecho de convivencia le pertenece a los menores. Eso está por encima del derecho de los papás a decidir si convive o no convive. La ley y la Convención Internacional de los Derechos de los Niños nos dice que solamente vamos a poder separar al niño de sus padres o de la convivencia siempre y cuando ésta sea perjudicial para su desarrollo. ¿Cuándo estamos en presencia de este tipo? Cuando, por ejemplo, el niño sufre ataques sexuales o se le induzca una cuestión de mendicidad o se le induzca drogas o de plano se le maltrate de manera brutal, físicamente. Solamente en estos casos sí no va a haber una situación de convivencia porque no vamos a exponer al niño a un riesgo de esa naturaleza. Ahora, tendremos que ser muy casuísticos, dependiendo del caso, tendremos que evitar. Si el niño desafortunadamente sufrió toques o tocamientos sexuales y si las herramientas psicológicas nos dicen que el niño lo rechaza,
no podemos exponerlo a un riesgo mayor. Igual lo mismo con la familia ampliada, ¿eh? Si no es el papá, pero sí es el abuelo o el tío o el primo, también tendríamos que prohibir esa convivencia con esa familia ampliada, pero sí con el papá y asegurándonos que no lo lleve a convivir con esta familia, porque no podemos incluir a estos personajes dentro de un régimen de convivencia, porque no son activamente quienes conviven con el niño. ¿Causaron un daño? Sí, pero de forma, pues sí directa, pero indirecta en relación a las relaciones familiares, porque con el papá puede estar muy bien, pero si el papá va y lo expone, pues entonces tendremos que limitar y exigirle al papá que no lo lleve a convivir a ese foco de infección. Y bueno, en este caso particular, le vuelvo a repetir, únicamente vamos a prohibir estas situaciones cuando, por ejemplo, también el papá puede tener conductas de alcoholismo, drogadicción o situaciones anómalas que puedan lastimar el desarrollo del menor, solamente en esos casos. Y la mayoría de veces, ¿cómo se divide esa convivencia? Bueno, siempre decimos hay un régimen tradicional de convivencia, ¿no? Es viernes, sábado y domingo, cada 15 días, los papás, y se divide en los tres periodos vacaciones más importantes del año, que son Semana Santa, verano y decembrinos, al 50% para cada uno de ellos. De esa forma es como se da un régimen de convivencia tradicional. Obviamente los papás tienen toda la posibilidad de poder ponerse de acuerdo de un régimen más abundante o de manera diferente para la convivencia con el niño. Siempre van a ser necesarias las participaciones de ambos padres. Okay. ¿Y qué pasa cuando el que tiene que dar alimentos no tiene cómo comprobar ingresos? Pregunta interesante. Bueno, cuando no tiene forma de acreditar ingresos, tenemos que fijar la pensión alimenticia en salarios mínimos. ¿Cuánto es un salario mínimo actualmente? Son 123 pesos con centavitos. Entonces, se supone que es lo mínimo que debes de ganar, porque de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, un salario mínimo es suficiente para satisfacer las necesidades de un jefe de familia y sus familiares, lo cual está desfasado. En la realidad eso está más que desfasado y que, bueno, en un momento dado sería lo mínimo que un padre le tiene que dar a su hijo, aunque también por ahí hay criterios jurisprudenciales que nos dicen que fijar pensiones alimenticias en salarios mínimos es una violación a los derechos humanos. Pero en este caso particular nos tendríamos que ir, por ejemplo, a la Coneval, que es la institución que se dedica a venir la pobreza en México, y según esta dice que quizás un pobre lo menos que puede ganar serían 800 pesos. Pero si vemos 800 pesos mensuales a quizás 3,000 pesos mensuales, que es un salario mínimo mensual, pues vemos un gran abismo entre una y otra. Y entonces tendríamos que establecer lo más benéfico para el niño. Y en este caso, entre dos parámetros, es el salario mínimo. Okay. ¿Y cuando esa persona no tiene empleo, se le sigue cobrando alimentos? Se le tiene que seguir cobrando alimentos. Es como, por ejemplo, en esta pandemia que está pasando. Dicen los papás, bueno, es que me corrieron, es que me disminuyeron el precio, me disminuyeron mi salario o tuve que cerrar mi local comercial, punto. Bueno, esto no exime a ninguno de los progenitores en el pago de la pensión alimenticia. Podría proceder una merma en la mesada que estás dando en forma mensual, pero no podemos decirle al niño, bueno, ¿sabes qué? Por cuestiones de salud no se va a trabajar y no vas a comer hoy. No podría darse ese caso. Son cuestiones prioritarias que se tienen que atender. Hay posibilidades de que podamos reducir por el momento, pero no significa que vamos a dejar en ceros esa percepción alimentaria por parte del niño, ¿eh? ¿Y hay alguna sanción para los que ya se les fijó un salario mínimo o algún porcentaje y lo dejan de dar? Bueno, desde el punto de vista de derecho familiar no la hay, pero desde el punto de vista penal sí. Entonces ya es un delito por abandono de familiares. Entonces se hace por ejemplo, se tiene que hacer una planilla de pensiones vencidas y no pagadas. El monto total se le exige, por ejemplo, vamos a poner, son 100,000 pesos que deben de alimentos. Vamos a su domicilio y no tiene nada que se le pueda embargar, porque esa es otra forma de asegurar el cumplimiento de la obligación alimentaria, que se le embarguen bienes. Y bueno, tampoco tiene bienes, porque a lo mejor el señor lo pone a nombre de tercera persona y no hay nada. Bueno, bajo ese supuesto, entonces podemos presentar la denuncia penal por incumplimiento de obligaciones alimentarias, abandono de familiares, y pues tendría que ir a la cárcel el señor. Y bueno, pues es una situación que ahí vemos muchas de las veces que sí lo pagan, porque para que tengas derecho a obtener tu libertad,
tendrás que reparar el daño causado. ¿Cuál es el daño causado? Pues el pago de las pensiones alimenticias. Y vemos que ahí todo el mundo paga. Ok, ¿y en qué momento se suspenden los alimentos? Bueno, los alimentos se van a suspender o dejar de dar cuando el niño sea mayor de edad y deje de estudiar, porque también vamos a ver esta situación. Si el menor de edad, a pesar de tiene 18 años, pero sigue estudiando, tiene derecho todavía a seguir percibiendo alimentos, porque sabemos que a los 18 años se acaba la patria potestad. Se acabaría, entre comillas, la obligación del papá de dar alimentos. Pero esto no es así. ¿Por qué? Porque a los 18 años no has terminado lo que el Código Civil dice que los padres deben dar a los hijos, que es un arte, profesión o oficio. La profesión, sabemos, por lo regular, se culmina como a los 20, 22 años, más o menos. Y en este caso particular, tendría que esperarse a que culmine sus estudios para que pueda cesar la pensión alimenticia. O bien, que el hijo a los 18 años, aun cuando siga estudiando, quisiera contraer nupcias. Bajo ese supuesto, ya no podría el papá tampoco pagar los alimentos. Y por los cónyuges, por ejemplo, estuvieron casados, no tuvieron hijos, pero la persona se dedicó al hogar y le dan los 5 años que vivieron juntos de pensión. Pero si esta persona se casa o Ok. se suspende. Sí, si se llegase a casar esta persona, o tener un hijo, o vivir en concubinato, cesa la obligación alimentaria. Y por ejemplo, la casa donde viven los niños y la esposa, aunque esté a nombre del papá, ¿ellos pueden vivir ahí o se le tiene que regresar? Bueno, vamos a ver en qué condiciones se quedó esa casa. Si la casa es propiedad del señor y dijo, bueno, mientras no adquieran la mayor edad, esa casa la pueden habitar sin pagar renta alguna. Yo la mantengo, ¿no? Si se da esa hipótesis, obviamente la mamá no va a salir junto con los hijos, salvo que la señora se case o viva en concubinato y se la lleven de ese domicilio, bueno, ahí se sale. Pero si no se da ese supuesto y la señora sigue viviendo ahí, se tiene que terminar la condición, es decir, que los niños cumplan la mayoría de edad o cumplan la carrera y tienen que salir de ese domicilio. No sé si por ahí va la pregunta. Sí, más o menos. Sí, o sea, esos supuestos son. Sí, porque siempre me dicen, y entonces es que mi esposo ya me dijo que me va a sacar de la casa. Bueno, aunque no me haga la pregunta, le digo una situación. Por ejemplo, y esto para las personas que se casan bajo el régimen de separación de bienes o concubinato. Sabemos que cuando se contrae matrimonio o concubinato, cualquiera de los dos puede tener una casa y se la lleva a vivir a ese domicilio. Ella entra o él entra, ¿por qué? Porque yo quise. ¿Me explicó? Y en este caso particular, cuando ya nos separamos, cuando ya no quiero nada contigo, y tú dices, pues ahora sácame, sí tengo que registrar una acción para poderte sacar. Pero ¿en base a qué? Para que quede más claro. Muchos postulantes quieren intentar la extinción de un comodato. No es un comodato porque yo no celebramos un contrato y a gratis te dejo vivir. Tampoco es un reivindicatorio porque no te metiste en forma abrupta ni ilícita y sin mi consentimiento. Entonces, ¿cómo entraste? Entraste porque yo quise, porque en ese momento eras mi esposa o eras mi concubina y yo quise que entraras. Pero como ya terminó y hay una sentencia de divorcio, o bien ya terminó el concubinato porque yo me salgo, porque el concubinato termina al momento en que se separan físicamente, entonces te tengo que demandar una acción personal que se llama la extinción la extinción de la relación de matrimonio o concubinato y como consecuencia la entrega de desocupación del bien inmueble. De esa forma es como la vamos a sacar. ¿Y entonces qué pasa? ¿Ahora él tendrá que rentar? ¿La renta incluye los alimentos? Bueno, no sé cómo va la pregunta porque si ya la sacamos a la señora, pues yo me meto. Pero siendo la señora y ya no tiene lugar donde vivir con los niños. Bueno, en ese supuesto, sí, si la saca la señora y se lleva a los niños, son niños todavía, entonces se puede pedir el incremento de la pensión alimenticia, definitivo, eso es definitivo. Ok. Bueno, y ya saliéndonos un poquito del tema, estamos en el juzgado de Atizapán. ¿Cómo está trabajando el juzgado de Atizapán con todo esto de la pandemia? Bueno, estamos trabajando al 50% por indicaciones del Consejo de la Judicatura. Estamos trabajando también con el sistema electrónico, con el expediente electrónico, con la firma electrónica, con la FEGEM.
El expediente electrónico ayuda mucho porque al final del día podemos celebrar audiencias remotas. También los abogados ya no tienen necesidad de venir porque a través del correo electrónico institucional con su firma electrónica las notificaciones de los autos les llegan a su correo y ya no tienen necesidad de venir. También se tiene un gran avance porque cuando pedían copias certificadas tenían que promover, encargar las copias certificadas y que se las dieran en 3 o 4 días. No, ahora si tienen FEGEM, piden copias certificadas, ya nada más las imprimen desde su despacho. ¿Por qué? Porque tienen firma electrónica y sello digital. Y eso es más que suficiente y artículo expreso que les permite hacer este tipo de cuestiones. Pero de que sí hay mucha carga de trabajo, sí hay mucha carga de trabajo. ¿Y aquí, por ejemplo, hay audiencias presenciales ya o siguen Sí, siendo? estamos llevando audiencias presenciales. No estamos pidiendo que vengan los menores porque es un riesgo para su salud. Y bueno, pues las gentes les pedimos que observen todas las medidas sanitarias, uso de cubrebocas, gel, pues obviamente si vienen enfermas, pues no, ahorita desafortunadamente han llegado muchas recetas porque muchas de las partes están enfermas de COVID-19 y estamos suspendiendo las actuaciones, ¿no? Porque pues entendemos esa circunstancia de que es un hecho conocido por todos nosotros, la lamentable situación que está sucediendo. Y entonces atendemos ese factor humano de no causarle un perjuicio. Ah, no, pues estás enfermo, me vale, y llevamos la audiencia. No, lo respetamos, la suspendemos. Ok, me parece muy bien. ¿Y por qué no le menciona a las personas que nos ven cómo lo pueden encontrar, cómo pueden seguir sus pláticas? Ah, muchas gracias. Bueno, pues a mí me pueden encontrar en un canal de YouTube que se llama USED, en donde tenemos videos, en donde hacemos pequeñas cápsulas de las diversas instituciones jurídicas y platicamos con todos ustedes y aparte pues me pueden ver en las conferencias que hacemos en todos lados que me invitan. Pues muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Esperamos volver a tener una plática con usted en algún otro momento. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Pues muchas gracias y hasta luego.